Bienvenidos al Valle del Guadalhorce, valledelguadalhorce.org. Os voy a contar algunos consejos que creo que deberíais conocer si vais a visitar el Caminito del Rey por primera vez. Bueno, lo primero sería la niebla. Si no habéis estado en esa zona, dependiendo de la época en la que paséis por allí, podéis encontraros bastantes bancos de niebla. ¿Qué quiere decir esto? Que si vais muy temprano, es posible que no vayáis cuando va la mayoría de gente, aunque eso también es discutible porque fuimos temprano y estaba muy lleno. Había muchos grupos organizados. Pero fijaos, los bancos de niebla. Justo al principio casi no se veía nada. Eso sí, la niebla va levantando y poco a poco podréis disfrutar mucho más del camino. Luego está el caminito. Precioso, unas vistas increíbles. No dejéis de mirar a todos los lados porque os vais a encontrar muchos detalles como vamos a poder ver ahora. Aquí tenéis más imágenes de esas paredes, del caminito. Si os fijáis, lleváis el caminito antiguo por debajo en muchos tramos. Hay miradores y a veces, como veis aquí, os vais a encontrar zonas en las que no hay nadie. Para eso quizás os dé trucos más adelante. Bueno, aquí tenéis ya la salida. Como veis, las vistas al pantano. Y bueno, pues el puente colgante, que es uno de los atractivos al final más llamativos y por los que todos queremos pasar. Muchos detalles, como veis, del caminito. Fijaos aquí lo bien que se ve el caminito antiguo. Aquí tenéis el puente colgante. Y bueno, vamos a pasar a hablar de las vistas. No perdáis detalle. Como os he comentado, fijaos en todos los sitios, mirad hacia todos los lados. La verdad es que tenéis vistas para los 360 grados, así que no vais a tener ningún problema. Y hay muchísimos detalles que a veces se pasan por alto. Yo aquí os voy a reseñar alguno. Y bueno, aquí tenéis las vistas. Fijaos qué monte, qué montañas, el río. Esos cortados, los buitres, que ahora veremos alguna imagen más. Esa casa, que estaría bien conocer la historia, aunque ahora es de hecho una ruina. El paso del tren, que lo veréis pasar varias veces. Esos cortados, esas zonas que parecen cuevas. Es posible que también os encontréis gente escalando. Creo que este chaval todavía está allí colgado. Lo siento, pero fue bastante divertido. Creo que para él no, porque se mantuvo mucho tiempo ahí, en el mismo sitio y llamando al compañero, que es el que vemos aquí, que le llevaba bastante ventaja. Y bueno, estuvimos bastantes minutos por allí y no sé si al final tuvieron que venir a recogerlo porque el chaval lo estaba pasando bastante mal. El antiguo caminito, como podéis ver incluso en esta imagen o aquí, pues vais a encontrar trozos por
todo el recorrido. Así que bueno, pues fijaos bien, mirad siempre debajo de vuestros pies, vais a ir andando por una zona de madera, así que no vais a tener problema en verlo. Como os comentaba también, bueno, pues hay muchos detalles al principio, pero bueno, durante todo el camino se pueden apreciar muchísimos detalles y creo que es interesante verlos y bueno, pues disfrutarlos ya que estáis haciendo el camino. Hay zonas, sobre todo al principio, como ya os he comentado, donde, bueno, pues aquí tenéis una placa que indica hasta el nivel que alcanzó el agua. Y ya os puedo asegurar que es bastante alto. Cercano al camino por el que vais andando incluso. Y eso fue en el 49. Luego vais a ver esta otra que está un poco más abajo y como veis también en una zona donde hay un trozo de camino que es del 1941. Luego tenéis eso también casi al principio, bueno, pues cuando se hizo la primera fase del camino y cuando se rehabilitó. Este puente se usaba mucho, como veis también hay una guía, por lo que todavía lo usarán, sobre todo la gente que lleva el mantenimiento. Está justo enfrente de las vías. De hecho, yo he pasado por ahí hace bastante tiempo, cuando visitábamos el caminito que íbamos a escalar y demás. Y bueno, pues es un puente que ya está en desuso, como veis no tiene barandillas ni a un lado ni al otro, es bastante peligroso, de hecho el acceso está cortado, pero bueno, pues ahí se puede ver y conecta el caminito realmente con las vías. Palomas y buitres y bueno, otros animales, porque vais a ver algunos otros animales durante el camino, pero sobre todo al principio vais a ver muchísimas palomas en todos los rincones y sobre todo disfrutando del agua y del sol. Y aquí tenéis los buitres, que generalmente lo vais a encontrar sobrevolando todos los cañones. Ahí tenéis otra imagen. Y nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os sirvan estos consejos y nos vemos muy pronto. Ya sabéis, visitad el Valle del Guadalhorce.